Todos somos parte de la misma vibración y de la misma luz. Somos parte de la vida. Desde el momento de la concepción y hasta algunos minutos después de morir, el cuerpo humano se vincula a la vida a través del movimiento respiratorio primario, es decir, la actividad rítmica del sistema nervioso central anterior a la respiración torácica, donde la célula se dilata y se retrae a un ritmo independiente del ritmo cardíaco y del respiratorio. Su dirección, amplitud y ritmo muestran la expansión de la vida en la persona. Es su vitalidad y es la pulsión del alma en la persona. La patología o disfunción que presenta la persona es la consecuencia, donde el origen o la causa de la misma precisará de nuestra atención, más allá del síntoma mostrado o evidente. ¿Qué necesita la persona para expandir su vida en este momento aquí y ahora? Siempre es la persona la que encuentra la solución a su propio conflicto a través de un cambio en su mirada y actitud hacia la vida. Detrás de cada enfermedad hay un bloqueo físico, emocional, mental y o espiritual, y a través de ella la persona se hace consciente de lo que su alma necesita. Esta necesidad se sitúa dentro del sistema del que forma parte la persona y estará vinculada a las vivencias de dicho contexto. Así, las situaciones traumáticas que no han podido ser expresadas o integradas en el sistema familiar permanecerán en el inconsciente del sistema y se mostrarán a través de actitudes o manifestaciones físicas, dolencias, enfermedades, malestar, etc., en personas descendientes de aquellas que las vivieron. El sistema buscará restablecer el lugar de la persona y de la vivencia que ha quedado excluida a través de otro miembro del sistema, quien de algún modo reivindicará al anterior. Sernos conscientes de ellas permitirá asumir el lugar que nos corresponde a cada uno y así sanar. El cuerpo es nuestro vehículo para la vida y necesita ser cuidado y alimentado física y espiritualmente. En él vivimos y morimos. En él experimentamos la alegría y el gozo, también el dolor y la tristeza. En el cuerpo se muestra la esencia de la persona, el alma y su conexión con el espíritu, el movimiento mayor que nos guía. Persona en sí misma, la que va a sanar a través de un proceso interior que desarrolla desde su propia fuerza de curación. El proceso conlleva incluir algo que ha estado separado de ella, algo que no ha querido o no ha podido mirar hasta ahora. Nos muestra que algo necesita ser atendido. A través del cuerpo conectamos con nuestra alma y con nuestro propio ser. Nos hacemos uno. Lo que voy aprendiendo es que desde fuera, tanto el cuerpo como el alma, se le ofrece ayuda, pero nadie puede solucionar lo que cada cual tiene que vivir. El paciente es el dueño de su salud y es quien dará los pasos adecuados. Veamos algunos casos más. Mujer de 40 años con angustia. Esta mujer fue capaz de dejar una angustia que llevaba consigo desde hacía 20 años y que no le pertenecía. Era de su amada abuela materna. En el trabajo de constelaciones vio que su abuela padeció una gran humillación
y una gran angustia por ir a la cárcel en la guerra y todo ese sufrimiento, esta mujer lo vio cuando realizó su primer tratamiento. Era una información que su cuerpo llevaba grabada en el ADN. Pudo eliminar su sensación de soledad y desamparo que pertenecían al abandono que sufrió su querido abuelo paterno en un hospicio a los 3 años y medio. Contigo también, mujer de 26 años que padece bulimia. Ella se sentía muy nerviosa y tensa. Era un tema que la avergonzaba mucho, pero necesitaba salir de una vez. Cuando se le toca el cuerpo a esta mujer, en la zona del diafragma, se le pregunta por su padre. Ella dijo que hacía 15 años tuvo un accidente y se había quedado inválido postrado en una silla, con medio cuerpo paralizado y sin saber a qué reaccionaba su mente. Ella quería mucho a su padre y un día desapareció de su vida dejando solo su cascarilla, su cuerpo vacío de él. Ella solo tenía 10 años. Sentía que estaba en competencia con su madre, por el amor de su padre. La sentía como si fuera su enemiga. Parece ser que al padre le había pasado algo en el trabajo, que lo habían echado de la fábrica en la que trabajaba, y había caído en depresión. Un día de repente compró un tráiler enorme y se puso a trabajar. Al preguntarle por sus abuelos, los padres de su padre, ella dijo que quería mucho a su abuela y que sintió que ésta se había alejado de ella como si hubiera dejado de ser su nieta después del accidente de su padre. Se le preguntó a la paciente por su madre la cosa de un giro brutal. Primero sintió un dolor físico y luego rabia e incluso ira. La odiaba. Ella sentía que era la culpable de todas sus desgracias, por hacerles la vida imposible tanto al padre como a ella, y a su hermano también. Ella repitió estas palabras y se le pidió que lo hiciera así. Mamá, te honro por ser mi madre y te doy las gracias por darme la vida y por todo lo que me has dado. A ella le costó mucho decir estas palabras porque sentía tal odio, pero al final lo logró. Una vez dichas, sintió una necesidad de ella, de su amor. Sintió todo lo que la quería y sobre todo todo lo que la había echado de menos durante tantos años. Algo en su interior se estaba soltando y su coraza defensiva se había roto. Su cuerpo se relajó y empezó a respirar más relajada. Se le preguntó si se sentía culpable del accidente de su padre, y ella dijo que de alguna manera sí, que si ella hubiera podido arreglar la relación de sus padres, tal vez no le hubiera pasado, o tal vez le hubiera pasado a ella, porque había algo en el fondo de ella, como un fuerte deseo de acompañarlo y de estar junto con él. Ella dijo que no podía hacer nada, que no podía solucionar la relación de sus padres y que por esa misma razón estaba atrapada en la mitad de ellos dos y reproducía de alguna manera esa culpa comiendo para castigarse y sentirse culpable. Comía en representación de su madre, de la vida, y vomitaba en representación de su padre, de la muerte. La bulimia era una forma de no salir de aquel viejo dolor, de castigarse una y otra vez,
de destruirse poco a poco y seguir jugando a ser una víctima. A través del trabajo con constelaciones familiares, lo vio con sus propios ojos. Eligió representantes para ella, para su padre y para su madre, y vio que su padre quería salir del círculo, que estaba de espaldas al lado de la puerta y su madre al otro lado mirándola. Ella estaba en el centro sin saber hacia dónde ir. Se sentía perdida, como si una cuerda tirara de ambos lados sin poderse mover. Necesitó ir a donde estaba el padre y abrazarlo, sobre todo sentir su amor, y poder despedirse de él y decirle lo mucho que lo quería y lo mucho que lo echaba de menos. Después de honrar a su madre y decirle lo mucho que la necesitaba y lo mucho que la quería. Ellos dos se abrazaron, se reconciliaron, y ella por fin pudo ocupar su lugar como hija junto a su hermano. De útero a útero. Mujer de 38 años con hernia discal. Confusión, miedo, tensión, incertidumbre tumbaron con un fuerte dolor a esta mujer de 38 años del nervio ciático. El diagnóstico era hernia discal e inflamación del nervio ciático. Tuvo que estar una semana en la cama sin poder moverse y sin parar de tomar pastillas. En la sesión se observó que tenía el alma totalmente congelada. Un año antes su hermano se había suicidado. Sintió, aparte del dolor, mucha rabia, mucha pena por sus padres, que físicamente casi no podían mantenerse de pie. Regresó a su casa para apoyar a sus padres y darles ánimo. Aquel año ella tenía mucho trabajo como profesora de danza y también estaba participando en un proyecto de asistencia a niños de otros países. Al volver al país, casi enseguida cayó enamorada. Sintió que la herida era tan sangrante y el dolor tan agudo, que pasó directo al otro polo. Así que comenzó a sentir mucho estrés, el trabajo que requería ánimo, sonrisa, inspiración, y dar mucho de ella. Mentiras en su casa, sin poder dejar la relación con su marido, y viviendo una historia con otro hombre sin tener claro su papel. Cuando se le recomienda la sesión de constelaciones, se trabaja el anhelo de conectar profundamente con su madre. Sabía que buscaba la energía maternal y sabiduría femenina de otras mujeres. Ella tenía mucha conexión con su abuela materna, pero nunca llegó a conectar de la misma forma con su madre. Se trabajó con ella mucho en la zona del útero. A la vez, se le hacía preguntas a su madre sobre su relación con su propia madre. Su madre lloraba recordando que esperaban un chico después de 3 chicas y al nacer ella la trataban como si fuera un niño. Pudo liberar algo muy antiguo y estancado en la zona del útero. Se sintió una gran apertura y alivio y al final las 3 se unieron en un abrazo. Sintió una gran reconexión con su madre, de útero a útero, de corazón a corazón, recuperando totalmente la relación madre e hija. Hombre de 26 años, dolores de pecho. En este caso, él tenía fuertes dolores de pecho, le pinchaba mucho y le costaba respirar. Había tenido que cambiar incluso su forma de dormir. Dormía con varios cojines debajo de su cabeza para poder respirar mejor. Se le hicieron varias preguntas acerca del motivo de la consulta. Y él dijo, nada, vine por probar.
porque me han hablado bien de esta terapia de constelaciones. Él tenía miedo de tener un cáncer o algo, porque le costaba dormir y le pinchaban el pecho. Durante una sesión de visualización, se le pidió que mirara a su madre y que recibiera su amor, que la abrazara y la aceptara tal como era. Al salir de la consulta, escuchó la música de Bohemian Rhapsody de Queen y pensó, pues ahora mismo no me duele el pecho, qué bien. Pero fue mejor aún, no volvió a tener esos dolores de pecho. Algo cambió, como un empujón, para hacer aquello que quería pero que no se atrevía a hacer. Él comprendió, en el proceso de acercamiento hacia su madre, que debía estar separado algún tiempo y que se había ido de casa. El que dejara de dolerle su pecho y el hecho de querer cambiar su vida, le dieron también fuerzas para dejar de fumar. Mujer de 60 años, traba en la garganta. Ella tenía una traba en la garganta. Estaba casi de continuo con catarro o carraspera. Se le pregunta cómo era su relación con su madre. En aquel entonces era un poco tirante de amor y odio, ambos muy entremezclados. Ella dijo que presentía humo, algo humeante, a su madre, pequeña y encogida. Se retrocede con ella hacia su infancia y se recuerda que habían quemado o prendido fuego a la casa donde vivía y tuvo que marcharse. También se le pregunta a la paciente el porqué de su nombre y su respuesta fue que porque una amiga de su madre, que quería que fuese su madrina, y sus suegros se negaron a ello, pero le admitieron que llevara su nombre. También se le pregunta si había alguien en la familia materna que llevara ese nombre. La paciente supo más tarde que ese era el nombre de una hermana pequeña de su abuela. Esta hermana, que era melliza con otra que murió en el parto, falleció también dando a luz a su primer hijo. Murieron los dos, madre e hijo. Su madre aún no había nacido cuando ocurrió esto y desconocía el tema. Al levantarse de la camilla, le costaba mucho ponerse de pie, no se sentía sujetada por sus piernas. Y no entendía cómo, si se le había tratado la garganta, y también no sé qué parte de la matriz, y fue muy doloroso. En los días posteriores, comenzó a orinar de un color oscuro y con un olor apestoso. La traba y la carraspera, junto con el catarro, se fueron a los pocos días, pues algo sanó ahí.